El arquitecto del orden, el arquitecto de las matemáticas y la forma, el arquitecto que busca ese equilibrio y que defiende sus proyectos a capa y espada, el hombre que nace en Suiza y que emigra a México, el hombre que es papá, el arquitecto profesor, el arquitecto que tiene una cátedra en la Universidad de Nuevo León que lleva su nombre, el arquitecto presidente de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey, el arquitecto que promueve la arquitectura culta, de disciplina y estudio, el arquitecto que cuando debate sobre arquitectura provoca a varios, ha colaborado en poner en alto el nombre de México, el arquitecto que ha dado forma a proyectos importantes de nuestra ciudad. El arquitecto Alexander Lenoir está aquí con nosotros hoy. Alex, antes que todo, platícanos tu amor por los gatos. Ese no es adrede. Ya, al fin de cuentas, llegaron a mi casa y ahí se quedaron. Así fue desde el primero hasta los que tengo ahora. Y tuve varios perros que se hicieron amigos con los gatos. Entonces, entre perros y gatos, me encanta ya tener esos animales en la casa. ¿Y te comunicas con ellos? ¿Es difícil tener gatos? Oh, claro, ¿no? Les hablo y ahí saben cuando estoy. O sea, sí, yo creo que tengo para eso una buena mano. ¿Y hoy cuántas mascotas tienes? Ya ahorita tenemos dos gatos porque se me murió mi perro, desgraciadamente. Y son dos gatos que quiero mucho. Y desde que se murió el perro, pues se volvieron todavía más cercanos porque les falta su amigo. Claro. Entonces nos buscan muchísimo. Ah, qué padre. Pues muy interesante tener gatos, la verdad es que... Son animales inteligentes. Te diría que me interesan por lo mismo. Y cuando dicen que son muy independientes, sí, de una cierta manera, evidentemente. O sea, los puedes soltar y no te van a pedir que los paseas todos los días ni nada por el estilo, pero viven contigo, a fin de cuentas. ¿Y te ignoran a veces? O sea, ¿te hacen como la ley del hielo por alguna razón? Sí, como yo lo hago con ciertas personas, ¿no? Pues muy bien, Alex. Naces en Suiza. En Suiza, en Vevey, en una pequeña ciudad al lado del lago Le Mans, muy interesante, a como 140 kilómetros de Ginebra, donde está el edificio, la sede de la Nestlé. Y es una ciudad relativamente industrial, pero con la belleza de las ciudades suizas, de la historia y de la proximidad del lago, que es magnífico, ¿verdad? Sí, bellísimo. Sí, una Me belleza. ha tocado estar ahí. ¿Tu infancia cómo fue? ¿Qué recuerdas y atesoras, Alex? Mi vida ha sido, por lo general, sumamente feliz. O sea, quiero decir, he tenido la suerte de tener una vida extraordinaria, con una bonita familia, con muchas oportunidades. Entonces, pues describiría mi vida como una vida relativamente tranquila. Muchos amigos siempre en la casa, tanto de mis papás como los míos. He crecido con una familia muy unida, de los primos, tíos y todo el mundo siempre en el chalet que teníamos también, donde venían el fin de semana. Mucha naturaleza. Aprendimos a trabajar con las manos, haciendo todo tipo de trabajos, porque pues, un chalet exige justamente estas manualidades. Mi papá muy cercano en un punto dado, enseñándome a hacer cosas básicas desde chico. ¿Todo eso lo hacían en familia? Muchas cosas. Evidentemente mi papá trabajaba mucho, mi mamá también, y mi mamá toda la parte más cultural. Entonces como que era un equilibrio entre lo que aprendí de arte, de música, de pintura, que venía de la parte femenina de mi mamá, y la parte del trabajo, la parte justamente formal, y una especie de respeto, evidentemente, hacia los papás, hacia mi mamá por su conocimiento y su manera de llevar la casa, y mi papá por lo que aportaba a esta familia, evidentemente. Claro, claro. ¿Y qué valores dentro de todas estas actividades que tenían, que se me hace muy, muy bonito toda esa niñez? Porque eso fue formando la persona que hoy eres. ¿Qué valores son los que crees que te inculcaron tus papás? Híjole, empezaste fuerte. Ya. Yo creo que
Entre los dos, la disciplina, el respeto, eso fue básico. Tus papás son muy disciplinados. Mi papá era una persona que venía de la montaña. Entonces, cuando vienes de la montaña en Suiza, tienes un carácter muy duro, recto, porque pues a fin de cuentas la montaña te forma. Su generación fue la última generación viviendo en la montaña y yo viví desde chico en la ciudad. Entonces tienes un padre que no severo, pero sí con un sentido de la disciplina muy alto, con este sentido del respeto que te platicaba, un respeto de padre e hijo, como que cada quien tiene que saber dónde está su lugar, lo que espera de tu parte, para justamente tener el orgullo del cual ya ellos o que buscaban ellos, a fin de cuentas. Y tú tienes esta responsabilidad desde chiquito. Lo que haces, lo tienes que hacer bien. Tú tienes tus tareas y tus responsabilidades. Y dentro de estas responsabilidades debes de buscar el respeto hacia ellos y hacia la sociedad. Y esos son los valores de familia. Y también hay una parte de amor que se transmite, porque si no hay... Era lo que te quería preguntar. Evidentemente te hace una falta, porque hay un balance. ¿Eran muy cariñosos contigo? ¿Muy qué? ¿Cariñosos? ¿Te daban mucho amor tus papás? Mi padre relativamente duro hasta que ya vio los resultados. Pero, exacto, pero como Dalí, que decía que su papá era muy duro con él, pero que lo quería muchísimo. No, claro. Y a fin de cuentas, él también conmigo era, no diría que cariñoso, porque esto ya, como te describía el personaje, es una persona que tenía ya su manera de estar y su comportamiento recto y no distante, pero sí, o sea, nos saludamos de beso, es lo normal de la familia allá. ¿De todo, de la gente en Suiza o de sí, tu familia? En general de toda la gente, incluso a tus primos los... También. Fíjate que aquí en mi familia es lo mismo. Con mi papá y mis tíos, o sea, sus hermanos. Es bonito, siempre ¿no? Sí, muy bonito, porque es un a fin de cuentas, cariño. Sí, te da esta cercanía, porque pues como es un país como Suiza, que es tienes una distancia normal con la gente, eso muestra justamente el lazo familiar que tú tienes con una persona. Entonces este momento de cariño, de saludo, es un momento que aprecias mucho dentro de las familias. ¿Y hacían reuniones tipo comidas o algo así que...? Casi cada semana. Entonces, parecido a la familia mexicana, mi familia allá es, o sea, una familia muy unida. Sigues hablando con ellos, ¿verdad? Claro, frecuente. todo el tiempo. Y han venido, yo he ido. Vas seguido, obviamente. Tenemos este intercambio constante. Amigos y familia. Sí, tus primos, que quieres mucho también. Sobre todo mis primos, que se quedaron muy cercanos. ¿Y nadie más se vino? Mis tíos, híjole, sí, vinieron mis tíos, vinieron muchas personas, pero con los años, pues evidentemente la gente se va haciendo más vieja, claro, o realmente dejando este mundo, y pues ahí te quedan tus primos. Sí. Pues cambio generacional. Qué bonito, ¿no? Pues una infancia, como bien dices, muy privilegiada. Sí. En el mismo camino que tenemos de ir descubriendo al arquitecto que eres hoy, que la verdad es que es un orgullo poder estar contigo como amigo y colaborado en ciertos proyectos. Preparé una serie de temas o preguntas para podernos adentrar más. Y me gustaría, si lo pudieras hacer, como pensar muy profundo y recordar a qué jugaba Alexandre Lenoir de niño cuando estaba solo, sin nadie más. Es relativamente fácil. O sea, ya siempre tenía algo que hacer, para empezar. Entonces, no he sido un niño aburrido. Es una época donde tenemos la transición porque no había televisión o teléfonos para poder distraerte. Había juegos específicos, dibujaba ciertas cosas porque aprendí a dibujar. No muy bien, pero ya dibujaba. Leía, escuchaba música. Eso fue lo pasivo, diría. Y en lo activo, siempre te juntas con tus amigos o te vas al parque. Aunque estés solo,
ya juegas, porque ahí había una serie de cosas para poder hacer todo tipo de actividades. Irte a un árbol y subirte al árbol, cosas muy sencillas, como cosas ya encontrarte con tus amigos y ir a jugar fútbol. ¿Te gustaba jugar fútbol? Un poco de todo, de chiquito fútbol, después pasé al básquet y luego los artes marciales y dices, bueno, ahí vas ahí intercambiando y luego el tenis. Entonces dices, no bueno, sabía que habías entrenado artes marciales. pues hay un tiempo. Entonces ya con tu altura Es que y sabiendo artes marciales está complicado. Estaba flaquito y no estaba alto en aquel entonces, entonces tenía que defenderme tantito, ¿verdad? Oye, Alex, ¿y la altura de dónde viene? ¿Tu papá? Ni uno ni otro. Realmente del cambio de alimentación a esto lo diría que ya viene de esto, porque en mi familia sí genéticamente la gente no ha medido más de 1,80, pues no. Pero mis primos y yo ya todos medimos más de 1,80. Entonces sí. Ya tú puedes pensar que el cambio de alimentación... Cambiaron, porque tus hijos también son Exacto. altos, supongo. Sí, así es. ¿Verdad? Los dos. Sí. Pues fíjate, qué interesante, pero ¿tenías algo que de niño hacías, alguna actividad antes de llegar a la escuela, me refiero? Órale, muchas cosas. No acabé de decirte lo que haces, a fin de cuentas, porque dependiendo de la temporada en Suiza, tú tienes temporadas de frío y temporadas de más calor. Entonces, una temporada de verano te vas al lago, haces un chorro de deportes en el agua, y durante el invierno pues esquías y vamos a hacer bobsleigh y vamos a hacer, hasta iglús ahí en la nieve. Nos divertíamos mucho de joven, o yo en lo particular. Me gustaba esas diferentes temporadas para poder hacer diferentes cosas. Yeah. Entonces, antes de la escuela, es que no tienes mucho tiempo. En Suiza empezabas la escuela a las 8. Entonces te despiertas, desayunas, te vas a la escuela. Regresabas a mediodía y tenías 1 hora para comer y te regresabas en la escuela y terminabas a las 4. Y luego la prepa allá es hasta las 4 de la tarde y comes en la misma escuela, porque eso se hizo en otra ciudad. Entonces, mi escolaridad, digamos, durante el tiempo de escuela, no tienes muchas actividades más. Durante la mañana. A mediodía a veces te quedas y juegas fútbol. Yeah. Y en la tarde, pues ahí terminas, hacías tus tareas, que era intensivo la escuela en aquel entonces. Y ahí sí te podías jugar, podías hacer lo que tú querías. ¿Y cómo se iban a la escuela? ¿Caminando o los papás los llevaban? Porque obviamente es otro mundo. Te la voy a contar muy fácil. Mi mamá dice que cuando me llevó la primera vez ya al kinder, se la pasó corriendo atrás de mí porque iba corriendo a la escuela. Sí. Entonces dijo, pues que vaya solo. Entonces ya a partir de esta edad ya me iba solo a la escuela caminando 10 minutos. No era... Fíjate, pero ¿y allá no tienen ningún problema de inseguridad en eso? No. Y el espectro de proximidad era fantástico. Entonces tú tenías todo dentro de un radio donde podías... encontrabas todas tus actividades, tanto académicas como tus actividades de casa, las actividades deportivas. Todo eso es un radio contenido en el cual tú te podías mover la mayor parte del tiempo caminando o en bicicleta. Entonces, pues todavía es, diría, una manera de moverte en Suiza. Esta época es un poco más complejo porque creo que para empezar, ya creció mucho las ciudades. Los valores y la ética no son los mismos en esta época que hace 50 años. Claro. Entonces, habría que revisar todos esos temas como para saber si todavía esta calidad de vida que teníamos nosotros de niño es aplicable a las generaciones actuales. El tiempo actual. Fíjate. Pues eso de la libertad de niño, ¿cómo te fue formando también para lo que luego vas a hacer? Que eso es muy importante, ¿no? Entonces, pues sí. Entras a la prepa, nos vamos a la prepa porque esa parte de la vida yo creo que define mucho a la persona. Y digo, yo te conozco porque te he tratado por muchos años y conozco más o menos tu forma de ser, ¿no? Pero la gente que nos va a escuchar, lo importante
interesante es que sepan más de ti de eso. ¿Qué viviste tú en la prepa? ¿Cómo eras tú en la prepa? ¿Eras noviero? ¿Eras serio? ¿Eras estudioso? ¿Eras de biblioteca? ¿O eras reventado? Creo que hay que redefinir. Para ser novioso tienes que ser guapo. Y en prepa no necesariamente un hombre es guapo. Bueno, buen punto, pero... Y mi crecimiento ha sido de los 17 en adelante. Entonces he empezado a subir, a tener un cuerpo mucho más formado. Pero siempre has tenido suerte con mujeres. Pues sí, eso, ¿no? Bueno, sí, claro. Sí. No. Bueno, digamos que te formas el carácter. Te formas el carácter, claro. Ellos te forman el carácter. Te van formando, claro. Digamos, tuve muy buenas amigas porque en Suiza era una época donde podías tener también amigas. O sea, compartíamos muchas cosas entre hombres y mujeres. Entonces hemos crecido juntos, que eso es la parte bonita. Y ahora cuando hablamos de feminismo y de movimiento así, dices... A mi generación, a las mujeres no les costó ni un segundo, porque realmente eran iguales a nosotros. Sí. Jugábamos juntos, teníamos el mismo respeto, las incluíamos igual, y cuando empezamos a tener amoríos, pues evidentemente ya teníamos el mismo respeto. Sí. Entonces, también estudiaron como nosotros. Tenían esa Fueron libertad. A la universidad como nosotros. Como los hombres. Entonces no hubo nunca una marca que digamos donde se marca de una manera específica lo que hacía el hombre en relación a la mujer. Y eso es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Es extraordinario. Yo siempre pienso también que allá también es como un matriarcado, es matriarcado las familias. La mamá es la que tiene la mayor importancia. Aunque no lo digas siempre, ¿verdad? ¿Verdad? No, yo le he dicho y como aquí, que sí. Aquí no te mueves mucho. No. Imagínate la mamá, lo importante que es en todas las familias. Sí. La mujer ha empezado a trabajar tarde en Suiza, aunque te estoy diciendo que mis amigas han ido a la universidad y que son profesionistas y que la mayor parte trabajaban. La generación anterior, las mamás, tuvieron ellas sí que pelear por trabajar. Y eso es un fenómeno que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Como no había suficiente trabajo para los hombres, los trabajos eran justamente reservados a los hombres. Y es algo que ya no se platica mucho. No era porque la mujer no podía trabajar, era que uno de los dos tenía que sustentar o tener el sustento de la familia, mientras el otro podía encargarse de la educación de los hijos. Entonces se dio de manera natural, cosa que ahorita estaría en duda de quién tiene que hacer qué. Sin embargo, en aquel entonces las madres dedicaron una parte de su vida a sus hijos. Y esta generación es mi generación. A partir de mi generación cambia totalmente esto. Para empezar, pasa el 68, 69, que son las grandes revoluciones académicas europeas, donde los estudiantes se levantan, empiezan a pedir derechos, tienen una voz totalmente distinta. Y esta generación es justo después de la de mis papás. O sea, ellos no viven esto, pero lo están viviendo de manera inconsciente y obligada, a fin de cuentas. Entonces, es una época sumamente importante a nivel académico, donde ya tenemos muchos cambios. Y yo vivo esos cambios. Y cambios académicos desde prepa hasta sistema universitario. Entonces, ensayaron muchísimas cosas con esta generación, cosas afortunadas y otras no tanto. Claro. Pero las beneficiadas fueron las mujeres y gracias a esto justamente tenemos esas mujeres extraordinarias que han cambiado totalmente la sociedad de mi época. ¿Tú puedes decir que Suiza ahorita está equilibrado? Es un país equilibrado entre hombres y mujeres y que todos tienen la misma oportunidad, vamos a decirlo así. Desde muchos años, cuando tú ibas a un trabajo, la mujer ganaba lo mismo que el hombre. Exacto. O sea, ya una mujer arquitecta, cuando yo empecé a trabajar, que tenía 24 años, 25 años,
ganaba lo mismo que ganaba yo. Ya. A los 30 ganaba lo mismo que Claro. ganaba yo. O sea, ya la evolución era la misma, las oportunidades eran las mismas, menos, diría, al nivel corporativo alto, donde ya eso es un cambio que vino paulatino y posterior a esta época. Ya. Oye, Alex, y entonces luego llegas a la universidad. Pasas a la universidad de aquí, otra etapa muy importante. ¿Cómo eran las clases? ¿Te acuerdas? Los salones, me refiero. No sé si puedes describir. Yo me acuerdo aquí cuando estudié en el TEC, que por ejemplo aquí, pues abrías las ventanas, no había aires acondicionados y la gente fumaba adentro y todo. ¿Cómo eran los salones en tu universidad? Estudiaste en Lucerna, ¿verdad? Estudié en varias partes. La primera parte de mis estudios de diseñador arquitecto fue desde los 17 años, Ajá. desde los 17 a los 21. Entonces te puedes imaginar que es una época donde eres muy joven y ahí te inculcan toda la base de la arquitectura, una base más práctica, porque eran 4 días en un despacho y 2 días en la escuela. Entonces es como un aprendizaje, nada más que sales con un título específico que te permite, si tú te gradúas correctamente, es decir, con un buen promedio, tienes derecho a aplicar a la alta escuela, no entrar a la alta escuela. Entonces esta primera etapa para mí ha sido una etapa de transición entre la niñez y la parte adulta. Además que te pagaban algo que no era mucho, pero te pagaban algo por estar trabajando. En los despachos. En los despachos. Entonces te empieza a dar una independencia financiera específica para ciertas cosas y al mismo tiempo te prepara para una vida adulta mucho más listo porque estás ya empezando a trabajar. Entonces conoces el ritmo del trabajo y conoces el ritmo de los estudios. En esa libertad financiera, ¿tus papás ya dejan de ver sobre ti a los estudiantes o no? ¿O depende de las familias? Eres joven, o sea, dependiendo de las familias, dependiendo de la vía que escojas. Ahí yo escogí esta, pero hay otras vías que te llevan directo a la universidad. Donde terminas tu formación a los 18, 19. Yo escogí terminarla 2 años antes para hacer esos 4 años de formación, que es lento y largo y tedioso, pero es algo que te enseña la profesión. Claro. Y hay gente que se queda ahí en esta parte y que son diseñador arquitectos. Diseñador arquitecto. Y ahí tienes 2 vías. O 3, te quedas ahí y ya ganas bien tu vida, porque pues, es una profesión reconocida. Te vas por la alta escuela, que la alta escuela es primero un examen de más de 100 personas, donde agarran a 30. Es como un numerus clausus, a fin de cuentas. Y de esos 30, tú después de esto empiezas a tener tu semestre 0. En el semestre 0 cortan otra vez a la mitad, son 15, y después entras a la alta escuela, que son 3 años, y esos 3 años tú tienes que pasar 29 materias de 32. Si fallas una de las, o sea, tú puedes fallar 2 materias. 2. A la tercera no tienes oportunidad de pasar evidentemente tu alta escuela. Entonces tienes que trabajar casi día y noche durante 3 años. Entonces de aquí, de 15, terminamos 9. Entonces es 9 de los más o menos 90 o 100 que iniciamos, que es un 10% básicamente en esta vía. Es algo donde tratan de cansarte para que no llegues al final. Están filtrando para sacarlo mejor. Así es. Entonces ahí te sirve la educación de mis papás, te sirve mucho. Claro. Porque la disciplina, la responsabilidad, ya... Entonces ahí vas. Sí. Y no es una opción fallar. No es una opción. Entonces terminas esto y tienes el trabajo final, que es un trabajo donde tú tienes que comprobar que tú sabes realmente todos los eslabones de tu profesión. Y
pues es un jurado muy fuerte y luego tienes el jurado teórico. Entonces ya eso es un rollo muy largo, muy fuerte que tienes que pasar y si pasas, pues ya te dan tu diploma de la alta escuela y eres ingeniero en arquitectura, que es la doble titulación. ¿Y por qué ingeniero en arquitectura? ¿Hay un tema matemático muy grande ahí? Muy fuerte y te enseñan una parte de ingeniería y una gran parte de arquitectura. Como tú escogiste arquitectura, tienes una cuarta parte de ingeniería y ya para los ingenieros una cuarta parte de arquitectura. Sí. Entonces tú escoges, a fin de cuentas, en la alta escuela donde quieres equilibrar tu carrera. Pero tienes que pasar evidentemente todas las cosas de ingeniería para poder pasar las de arquitectura. Entonces, pues con razón eres el arquitecto como eres. Y eso o sea, se ve claramente en tu trabajo. Y en esa época, durante las clases, tus salones, la universidad, ¿te juntabas? ¿Se reunían con los maestros fuera de la escuela? Como aquí pasaba, que nos íbamos de fiesta y teníamos esa cercanía. Algunos sí, sobre todo los de proyecto. Exacto. Y lo hacías para seguir trabajando con ellos, a fin de cuentas, para entender dónde estaban las claves. Pero en sí, el grado de profesor allá es un grado muy elevado, donde los pagan muy bien y es como que es una profesión muy respetada. Entonces, no hay mucha mezcla con los alumnos. Después de los estudios, yo seguí siendo amigo con ciertos profesores, sobre todo los que me salvaron, los de matemáticas, que es un amigo ahora que aprecio mucho y me salvó mis estudios, porque sin él no hubiera sido arquitecto. Imposible, no, las matemáticas me parecían muy complejas. Pero además, y eso que tú tienes una mente muy hábil. Constante, sí, pero ahí sí era algo muy complejo para mí. Muy ingenieril. Sí, muy ingenieril. Y me costó mucho. Y gracias a este hombre me dijo, no, pues ven, te explico. Y me explicaba, y me explicaba, y me explicaba. Pasé muchas de las materias gracias a él. ¿Tú crees que ese plan de estudios que te tocó a ti, o sea, estudiar todos esos años, es lo que se debería de implementar en las universidades del resto del mundo como para que la gente salga realmente bien preparada? No, para nada. No. Yo creo que es algo que te desgasta. Excesivo. Y donde pierdes muchas mentes extraordinarias que no resisten a esta presión. Entonces, para empezar, ya es un método totalmente obsoleto. Pues sí. Creo que ciertos de los ejercicios son muy válidos todavía de nuestros días, pero en sí, para mí no es algo que repetiría en otra escuela. Hay que equilibrar, y eso es una cosa que hice cuando tomé la dirección de arquitectura del CEDIM. Sí, claro. Es equilibrar la parte humana con la parte científica. Y esto es algo que debes de buscar como equilibrio incluso en tu vida propia para poder justamente tener un balance que te permita ejercer de manera, no sé cómo pudiéramos describir esto, pero de manera iba a decir profesional, pero no es profesional, de una manera equilibrada. Equilibrada. Lo pondría así. Yo creo que es más fácil decirlo así. Sí, se pierde mucha mente creativa, como bien dices. Y el creativo no le gusta estar continuamente sometido a presión, y menos andar con el tema de las matemáticas ni nada, ¿no? Ahora, la presión es buena para responder en un momento dado. O sea, a fin de cuentas, tú tienes siempre en la vida, siempre debes de tomar una decisión en un momento dado. Y yo creo que esta presión me ha enseñado a tomar las decisiones en el momento correcto. Entonces, si tú lo ves de esta manera, es correcta la presión en ese sentido. También es bueno porque ahorita estamos viviendo en una época donde tienes que tomar una respuesta o dar una respuesta cada vez más acelerada. Claro. Cada vez tenemos menos tiempo para responder.
más tecnología y debemos de ser, debemos de tener esta parte de instinto que responde de una manera automática o una intuición que te permite justamente entender lo que debes de hacer. Sí. Y esto te lo da varias cosas, pues la práctica, la experiencia, pero también esta formación que hemos tenido de la respuesta rápida o de la agilidad de la mente para dar una respuesta. Sí, sí es cierto. Y entonces terminas la universidad, terminas ya la especialidad, digámoslo así, de ingeniero en arquitectura. Uh-huh. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? ¿Te acuerdas bien? Sí, claro. Ya tenía un amigo más bien de mis papás, ajá, que quería rehacer su casa, una casa del siglo XVII, una pequeña casa en un pueblo. ¿En un pueblo cerca? Cerca del lago, hermoso, una pequeñita casa. Y le hicimos, un amigo y yo, ya todos los planos para su casa y le hicimos la obra. Entonces, la construyeron también. Dirigimos la obra. Dirigieron la obra. En Suiza no puedes ser arquitecto y constructor, es imposible. Tú tienes que ser el arquitecto del cliente o el constructor. Entonces, el arquitecto contrata al constructor y se hace la construcción. Entonces, es algo muy interesante porque participas en todas las fases, claro, pero sigues siendo como el abogado del cliente, siempre. Y bueno, este pequeño trabajo estuvo muy interesante y me dio un tiempo específico. Luego tuve que irme al ejército porque todos los suizos se van al ejército y después de esto a la maestría. Entonces, pues fue como una especie de suceso muy rápido. ¿Al ejército? ¿Cuánto tiempo tienes que ir? Son 6 meses, más cada año 4 semanas tú tienes que ir, que se suspenden durante 2 años si estás todavía en los estudios o si estás fuera del país. Entonces yo usé la maestría para no hacer esos primeros cursos después porque pues estaba fuera del país. Entonces te dispensan del ejército durante este tiempo, regresas a Suiza y retomas. Retomas. Entonces realmente en tu vida pasas 1 año o 2 meses en el ejército al total. El ejército suizo pues obviamente tiene toda la historia de que es un ejército muy preciso y de ahí la Guardia Suiza cuida al Papa desde hace mucho. ¿Tú sabes bien obviamente por qué o cómo está para que la gente sepa? Es relativamente fácil. Los suizos eran mercenarios en un momento dado. No es Suiza como la conocemos hoy. Era una Suiza mucho más chica, de una unión de pocos estados. Y esos estados se defendían ellos mismos y su ejército trabajaba con diferentes ejércitos para las guerras. Y el Papa, el Vaticano, ya contrata a los guardias para defender al Papa. Y 2 veces se murieron todos defendiendo el Papa. Entonces, de ahí, pues diría, fueron muy loyal al Papa. Ajá. Y fueron así gente que ya sabían que iban a sacrificar su vida propia para poder ya defender una persona. Y de ahí el Papa guardó la Guardia Suiza. Y a la fecha. Y es a la fecha. Sí, sí, sí. Evidentemente, ya los que vemos y los que son muy diferentes. Sí, claro. O sea, lo que ves tú, el folcloro y el uniforme es una cosa, pero su ejército es un ejército muy bien formado. Muy bien formado, claro. El ejército suizo. Y si tú los ves, tú ves los militares, pues esos son. Entonces ya... La verdad, ya hay una parte folclórica y una parte de historia y una parte ahora, evidentemente, de adaptación para defender al Papa. Y la gente en Suiza procura mucho la seguridad, ¿verdad? O sea, la gente es muy respetuosa de la autoridad, de la policía. En general, sí. Siempre ya hay como una parte donde no te gusta tanto esta parte tan fuerte de la policía o el régimen de policía, pero la gente lo respeta y vive con esto y sabe que su seguridad depende de esto.
Y antes de cometer un crimen, tú sabes que también esta policía es súper bien formada y que te vas a enfrentar a gente que son muy fuertes. Sí. Entonces lo piensas dos veces. Eso es muy importante. Entonces luego sigues formando tu vida y llega un momento donde lo tuviste que haber pensado muy bien, donde decides venirte a México. Ajá. Pero, ¿tú habías venido a México antes? Sí, claro. Ya habías venido a visitar México. Me vas a regresar al primer capítulo de Las novias. Exacto. Bueno, eso es interesante porque sigue formando al arquitecto claro. que hoy conocemos. Cuando tenía 16 años, tuve mi primera novia mexicana. Justo. Entonces ya como que me interesaba muchísimo México. Claro, los mexicanos iban a estudiar a Suiza. Así es. Ahí saliendo de fiesta, ahí se conocieron. Sí, porque ellas tenían libre el sábado y el domingo, pero en la noche tenían que regresar temprano. Ajá. Entonces, pues nosotros salíamos y realmente en la noche las acompañábamos y regresábamos a divertirnos después de. Ajá. Y nos conocimos así y conforme pasando los años, porque tenían entre 16 y 18, pues conocí a muchas mujeres de México. Que venían a estudiar ahí. Todavía tengo varias amigas. Claro. Y como para nosotros teníamos muchas amigas, para ellas era algo como que natural juntarse con nosotros, porque siempre había mujeres. Entonces no éramos nada más grupo de hombres y las mujeres, siempre había mujeres. Entonces convivencia era algo bonita. Natural y una convivencia muy buena. La vida nocturna no... Yo fui a Ginebra y a Lucerna, es lo que conozco más de Suiza. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, Ginebra se acaba todo bien temprano. Si no sabes dónde ir. Si no sabes dónde ir, bueno, buen punto. Debía haber preguntado al Alexander Lenoir. Oye, Alex, y entonces... visitas México, obviamente sigues viviendo en Suiza, ¿y cómo decides venirte a vivir a México? Tal vez pensabas que era temporal, tal vez, no sé. Sí, no se dio así por una decisión mía, se dio de manera progresiva para empezar, porque conocí a un desarrollador mexicano aquí en un viaje. Ah, muy bien. Y platiqué mucho con él y luego vine a visitarlo, que era un desarrollador de aquí de Monterrey. En uno de los viajes que hacía a México, vine a ver las misiones que estaban haciendo. Claro. Y me dijo, bueno, el día que tengo algo interesante te llamo, porque había hecho ya mi especialidad en urbanismo y le había platicado un poco las ideas que tenía sobre urbanismo. Entonces me dijo, bueno, me interesa. Te voy a invitar. Y un día en Suiza, oficina abierta, ya trabajando con unos 4 colaboradores y un socio. Pues ya era bueno. Sí, era interesante. En Suiza era una bonita oficina. Recibo un fax. Y el fax decía, te necesito, tengo un desarrollo de 700 hectáreas. Wow. Y me acuerdo haberle contestado... por fax. Por fax. Sí. Todo tomaba mucho tiempo. Sí, sí. No son 70 hectáreas y ya. Y veo otra hoja que sale y esa es la historia ya que no conocen mucho, pero dice, no seas P con puntitos. Y oye, en aquel entonces no sabía lo que significaba esto, pero mi socio era español. Y digo, ¿qué significa P con puntitos? Entonces ya ahí me di cuenta del tamaño de lo que estaban ofreciendo, que era realmente el campanario en Querétaro. Ah, sí, un proyecto muy muy grande. Es como una ciudad de 700 hectáreas con toda la parte deportiva, la parte evidentemente ya de todo lo que pueda contener la ciudad, ahí lo empecé a poner. Y a instrumentar un desarrollo totalmente distinto que todavía es vigente, yo creo, hoy en día. Tengo varios arquitectos, varios amigos arquitectos que viven ahí que dicen... Pero eras un jovencito. Sí, tenía 30 años. 30 años. 30. ¿Y urbanismo estudiaste en Colombia? Sí.
En Nueva Sí, York. o sea, en Nueva York me pasé 2 años ahí, muy divertido. Es una gran escuela de arquitectura. Sí, y para mí eso eran vacaciones después de las escuelas suizas. Sí. Ahí iba, ya todos los veía trabajar como locos. Relajado. Y yo ya andaba relajado ahí y ahí pude hacer muchas cosas en Nueva York. Oye, Alex, y por ejemplo, tan joven, ya haciendo un proyecto tan grande de 700 hectáreas, imagínate, 30 años de edad, ¿tú crees que el arquitecto o te lo dio Columbia el conocimiento, tiene conocimiento de hacer un desarrollo urbano tan grande? Había leído muchísimo, mucho. O sea, yo me dediqué durante mi maestría a leer mucho y lo que había aprendido anteriormente, evidentemente, tanto de los viajes como de mi primera escuela, la Alta Escuela de Arquitectura, donde tenía justamente profesores urbanistas también. Habíamos estudiado muchísimo la historia, entonces me sentía con una confianza realmente que a lo mejor ya por joven tomas tanta confianza en ti mismo, pero creo que en un momento dado ya sabía desde ahí lo que tenía que hacer. En lo personal no me costó el hecho de esta transición a hacer una ciudad. Y ahí lo que hicimos, o lo que hice yo, es visitar los 5 más grandes desarrollos en aquel entonces y ver por qué tenían tanto éxito. Entonces, complementé mi formación con visitas prácticas para realmente ver lo que funcionaba, entender cómo funcionaba la sociedad, qué es lo que hacía falta, cómo construían la gente que tenía experiencia tanto en México como en el extranjero. Y esto me dio las herramientas para poder diseñar esto. En 2 años se diseñó la parte general del campanario, todavía a mano. Y ahí entra un topógrafo que compró una herramienta extraordinaria que era una mesa de trabajo. O sea, eran planos grandísimos. 3,50 metros por 1,90 metros. Wow. Era tu pasillo así, Sí. ya era un plano. Todavía trabajábamos arriba del plano y había que dibujar sobre una especie de calca de la topografía del lugar. Entonces, bueno, pues ahí tú sabes o ya entiendes el mapa. De hecho, lo había caminado muchas veces. Y la idea general era tratar de hacer lo que los otros no estaban haciendo, es incluir todas las funciones en un sistema de proximidad, aunque estés en un lugar donde la vivienda normalmente era lo más exclusivo que había. ¿Pero tú crees que por eso te trajeron a ti? Sí, yo creo que sí. Porque eras suizo. No, por haber platicado varias veces con esta persona y le gustó las ideas que le estaba proponiendo, porque tenía la experiencia de las misiones, tenía la experiencia de un lugar en Guadalajara, tenían varias experiencias y creo que vio algo muy diferente en la manera en la cual le estaba describiendo la vida que pudiera dar en un fraccionamiento. Y creo que me dio también su confianza en hacer una cosa como esta. Definitivamente el programa, ahí estaba el número de lotes, el tamaño de los lotes. Estaba, pero tú le pusiste tu componente porque tú creciste en Suiza y entonces tu forma de vivir es muy diferente y seguro algo o mucho de ti tiene el proyecto. Sí. Empezamos a trabajar el semivertical, que fueron edificios que nadie había visto, edificios en Querétaro todavía, que eso se desarrollaron hace 10 años. O sea, se tardó como 15 o 20 años en arrancar esta fase del semivertical y del vertical. Pero restablecimos también el sistema de sustentabilidad de los ríos, el sistema de equilibrio ecológico, el sistema de generación o regeneración de sistemas de agua, porque en aquel entonces Querétaro no tenía mucha agua. Empecé con un sistema solar también para explicarles cómo estábamos, porque era una plataforma sin nada, sin servicios, sin nada. Y empezamos a meter todos esos componentes ahí. También se instaló la escuela, una escuela, un club deportivo,
tiendas, para dar los servicios en un radio correcto alrededor de esta parte de viviendas unifamiliares y multifamiliares en el segundo tiempo. Sí. Y la última parte, que es la parte que era la subida, que era una subida hermosa, aquí les propuse hacer edificios más altos, que en aquel entonces hablábamos de 8 a 10 pisos, para que las torres nunca den arriba del sistema horizontal de la parte superior. Entonces creo que cuando les dibujé todo esto, a ellos les hizo sentido y dijeron, bueno, pues vamos adelante. Y me mandaron varias veces a la guerra ya con el gobernador, imagínate el suizo apenas llegando, claro. Y vete a hablar con el gobernador. Y en aquel entonces era algo más fácil, era más abordable, tú podías platicar con él. Y me habían puesto a jugar golf ahí en el campestre. También. Entonces me decían, él es el gobernador, tienes que hablar con él. Entonces pues, te acercabas y era una plática muy amena. Y empezamos a hablar de lo que pensábamos para su ciudad en 20 o 25 años. O sea, ¿para eso habías estudiado español? Hablaba español y hablaba poquito español, ya no como para poder tener una conversación intelectual fuerte, y en el inglés definitivamente sí. Muy fuerte. Entonces, después de un año, sí hablaba español. O sea, ya me metí intensamente a estudiar español para poder hablar correctamente y no el español que los albañiles me estaban enseñando, ¿no? Entonces, bueno, tu español es buenísimo. Pero te voy a decir, esto me dio un lenguaje muy interesante para poder platicar con la gente de la obra. Sí, también. Entonces, muy cercano también. Entonces, tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus ventajas, claro. Y tú visualizabas que cuando vinieras a México ibas a tener éxito. O sea, ¿tú veías a México como un lugar que te iba a dar muchas cosas o no te imaginabas nada? Te voy a contestar lo que me preguntaste antes. No pensaba quedarme porque tenía mi oficina en Suiza sí. Y funcionaba bien. Y dije, bueno, le voy a dedicar 2 años, diseño y me regreso a la oficina. Mientras mi socio de allá, de toda la vida, se quedaba con la oficina. Claro. Y yo después de año y medio dije, ¿sabes qué? Eso me interesa más. Había muchas otras cosas que hacer. A los 2 años y medio ya me habían propuesto otros desarrollos en suelo mexicano. Entonces, como que se hizo solo. Y la vida me gustaba mucho. Me veía muy bien vivir ¿Encontrabas en México. Familia? Sí, ya tenía... Nació mi primera hija en Querétaro, en 94. Y después de esto, bueno, en 92, y de 92 a 93 vivió conmigo allá, y en 94 más bien se regresó aquí a Monterrey conmigo, porque cuando les propuse que yo ya me iba a poner independiente, me dijeron, no, te tienes que venir con nosotros. El grupo era de Monterrey a Monterrey. Y es como llegué realmente a Monterrey. Llegas a Monterrey, yo creo que en el 94, 95 y en el 96 así es. Me toca tomar clase con el arquitecto Alexander Lenoir, suizo. Era clase de diseño avanzada, 9º semestre. Y me acuerdo perfecto que en tus clases difícil, no había 10. ¿Por qué? No, llegaste un día, el primer día y dijiste... Nunca llegas a la perfección. O sea, al fin de cuentas, si tú llegas en un momento dado a la perfección, ya no hay nada que buscar en un momento dado. Entonces, modifiqué un poquito mi frase de aquel entonces. ¿Por qué? ¿Te ha ido mal con la frase? No. ¿Te han criticado? Pero al fin del día la replanteé porque no, juzgué nuestro trabajo como un trabajo imperfecto. Entonces, dices... Si tú debes de buscar el 10 siempre, o la perfección, no he visto hasta ahora una obra perfecta o una obra que digas, este es inmortal, a fin de cuentas. Entonces,
creo que la humildad es de decir el 10, que es la perfección, nunca se logra. Y yo creo que el 10 es muy difícil que lo pongan en clases, ¿no? O sea, es difícil ganártelo. En tu clase definitivamente fue 9. Yo me acuerdo que por algún proyecto muy interesante que tú propusiste que hiciéramos, me fue muy bien a mí y creo que alcancé 9. Pero... Eso, súper. Sí. Pero, ¿y qué aprendiste de esa etapa de ser un profesor? Porque profesor es algo muy importante. Mira, te alimenta todos los días de tu vida. O sea, a fin de cuentas te obliga a pensar, te obliga a tomar las ideas de alguien más y traducirlas para poder mejorar cada vez lo que tú ves sobre papel. Y hay muchas historias de estas. Por ejemplo, Zumthor recibe el proyecto de un amigo de él, que el amigo le dice, ¿me lo pudieras por favor revisar? Y el proyecto se quedó una semana sobre el escritorio. Todo el mundo, no, está muy bien, ya, la verdad este proyecto está muy bien. ¿Qué le podemos decir? Pues está muy bien su proyecto. Y hay un practicante que ya se acerca, que dice, está padre, pero no tiene alma. Ah. Entonces, de aquí, en el despacho de Zumthor, nace el proyecto casi perfecto, pero sin alma. Y esto es un poco la gran búsqueda, darle esta historia, esta alma que cada proyecto se merece. Entonces, bueno, pues esta historia ya enseña un poco que justamente debemos de ser humildes. Por más perfecto que sea un proyecto, siempre hay algo que ya le vaya a faltar. Uh-huh. Complicado entender cuando eres arquitecto, pero... No quisiéramos, pero... ¿Y cómo te recibe el mercado mexicano, siendo suizo? Porque obviamente tu personalidad muy marcada suiza y tu acento. Pues en un momento dado se hizo solito, porque la gente vio lo que estaba haciendo ahí. Pero te abrió, México te abrió las puertas. Mucho y muy rápido. Muy rápido, ¿verdad? Muy rápido. Cosa que no pasaría al mexicano cuando va a otro lugar. Pues sí, yo creo que... ¿Tú crees que sí? Yo tengo varios exalumnos o ex colaboradores que trabajan en países, o uno que trabaja en Suiza ahora, que me dice que ya está feliz allá. Ah, sí. Entonces es al revés, está interesante. También. Y hoy recibí noticias de Mario Melo, a lo mejor estudiaste claro. con él, ¿no? Sí, Mario Melo. Y está en Islandia. En Islandia. Y dices, qué raro. O sea, realmente yo creo que si eres tú el que se adapta o no. Hay gente que va a extrañar su país y hay gente que a fin de cuentas se adapta a una condición o le gusta esta nueva condición y con esto pues no extrañas absolutamente nada. Que eso era mi caso. Claro, la familia, los amigos, pero esto puedes viajar y ellos pueden viajar y con esto ya equilibras. Pues sí, ¿y cuál es la diferencia, Alex, en hacer un proyecto en México y hacer un proyecto en Suiza? Yo creo que tenemos más libertad, pero es todo relativo. La libertad en Suiza se vuelve ingenio para poder saber lo que debes de hacer y cómo lo debes de hacer. Ganamos un concurso hace un año de un hospital en Suiza, donde diría que está la misma creatividad que tenemos aquí, pero bajo las leyes y reglamentos suizos. Y cuando fui a proponer el proyecto, también fui a platicar con la municipalidad para pedirles ciertas derogaciones a la ley, muy fáciles, o sea, tampoco sin molestar a los vecinos, claro. Cosas muy simples. Y esta discusión se hizo más fácilmente que aquí, te lo pondría así. Cosa que pensaba que iba a ser mucho más complejo. Entonces, es un país duro, en todos los sistemas es rígido y México tiene mucha libertad. Eso sería un poco la diferencia. Entonces, cuando estás aquí en México, tienes también, esta libertad es la que te atrae. Pero no es una libertad de violar la ley.
Es una libertad de creatividad, es una libertad de encontrar nuevas soluciones sin tener que respetar el 100% del código específico, ni de materiales, ni de leyes o el compulso de leyes que vas a tener ahí a la mano. ¿Y eso te ha permitido a ti explayarte como arquitecto, la libertad que hay en México, y tú crees que harías proyectos diferentes aquí? Digo, en Suiza, que los que haces aquí. O te lo voy a poner así de fácil. Formalmente hablando. Veo mis amigos que me dicen es absolutamente increíble todo lo que han producido allá. Me dicen hubiera sido imposible en Suiza. Imposible. Y siempre les tengo ahí como que cierta duda, porque digo, creo que me hubiera podido desarrollar muy bien allá, pero efectivamente la producción que tú tienes aquí es mucho mayor a la producción que puedes tener en Suiza. Sí. Por otra parte, la parte vertical o semivertical, pues hay mucho más aquí que en Suiza. Claro. Y que a ti te gusta mucho y trabajas mucho. Sí, eso. Hay más trabajo. Y tienes que trabajar más allá, no tanto porque te pagan mejor. Entonces, aquí compensas trabajando más. Sí, sí, sí. Pero es interesante esto, ¿verdad? Oye, Alex, sigues trabajando y formando tu éxito. ¿Tú crees que tu acento es un encanto para atraer clientes y convencerlos? Sin forzarlo, yo creo que sí. ¿Verdad? Claro, es parte un poco de lo exótico que puedas producir. Entonces, yo creo que sí, bien. Es para una persona puede ser interesante trabajar con alguien que tiene una cultura diferente a la suya, aunque ahorita ya realmente me mezclé completamente a la cultura mexicana. Tengo más años aquí en México que en Suiza, entonces pues a fin de cuentas soy más mexicano que suizo ya, con el doble pasaporte y todo. Claro. Y este aspecto del acento, el acento nunca se te quita. O sea, creo que es mejor que hables correctamente y que tengas un vocabulario extenso que tratar de erradicar el acento completamente. No, de acuerdo. Y siempre cuando voy a Querétaro y que me dicen, eres extranjero, digo, sí, vengo de Monterrey. Claro, vengo de Monterrey. Entonces ya como que limo asperezas. Y yéndonos a la parte de tu persona, pero siempre con el arquitecto que tienes, ¿tú crees que tú ves las cosas diferente que los demás? Yo creo que ese es dependiendo de la persona. Creo que cualquier persona que se da esta tarea... ¿Pero tú crees que tienes una mente que piensa diferente? Por la formación que he tenido, por la familia que he tenido, yo creo que sí, pues a fin de cuentas eres único. Entonces no me he formado bajo esta gran formación ahora, o deformación como la llamo yo, de un celular que te da el mundo en un aparato o en una mano. Creo que te lo has tenido que aprender. Te lo has tenido que ganar, has tenido que viajar para poder tener este conocimiento acumulado que forma la famosa intuición de la cual estábamos hablando. Sí. Entonces, toda esta parte hace que tu persona sea diferente. Más que la cultura en la cual he sido educado, es esta suma de todas esas experiencias que hace que ahora sí, el conocimiento es muy distinto y mi manera de trabajar es distinta. Sí, es cierto. Y entonces, si piensas diferente, ¿tú crees en el poder de la mente? ¿Tú crees que la mente puede hacer que logres lo que tú deseas? La mente y el trabajo. Porque tú puedes pensarlo, pero si no lo haces, ya nunca lo vas a lograr, ¿verdad? Pero ¿estás convencido de que primero hay que pensarlo? Sí, sin duda. Y que hay gente si que no te fijas no una piensa. meta o un objetivo, no sabes a dónde ir. Entonces, al fin del día, tu mente forma esos temas y esas metas y tú las vas a perseguir. O no, dependiendo lo que tú buscas en tu vida, definitivamente. La curiosidad es otro motor,
que hace que realmente, o no sé si tú consideras que la curiosidad también te lo provoca la mente que tú tienes. Yo creo que sí. Mente curiosa puede ser. Y entonces todos esos fenómenos hacen que tú busques siempre respuestas diferentes. Entonces, a través de la mente, creas la realidad, creas Tu propia realidad. tu propia realidad, que es cada quien tiene... Sí. Yo creo que sería importante, no sé qué opinas tú, que la gente conozca más el tema de la neurolingüística, ¿no? Que es cómo hablarle al cerebro a través del lenguaje, a través de las cosas, ¿no? De las acciones, lo que tiene que hacer para poder buscar esa vida o esos proyectos o esas cosas que cada quien quiere tener. Yo creo que si te fijas, o sea, aprender a tener objetivos, eso ya nace desde la familia. Entonces, forman tu mente. Hay gente conformista y hay gente que busca siempre resultados distintos. No más en el sentido monetario o económico, que es una consecuencia a veces, pero más intelectualmente, más físicamente, más... O sea, ¿cuáles son los límites que podemos imponernos que nos impida justamente crecer? Y de ahí... Mucho se habla de que todos tenemos las mismas, o sea, que todos podemos lograr lo que queramos, pero ahorita con lo que dices, precisamente no todos tenemos las mismas oportunidades y luego uno va por la vida con un poco o mucho de soberbia pensando que efectivamente tú dices, es que mira, lo que pasa es que no quiere trabajar y no le echa ganas y la realidad es que la persona trabaja más, pero no son las mismas oportunidades porque no nació en esas mismas familias. De acuerdo. Hablando de muchas cosas, muchos temas. Hablando de muchos temas. De lo que te va a transmitir tu familia, la comida que tú tienes, que también influye el entorno en el cual estás creciendo, pero hay antítesis de todo esto. Sí. Si tú ves a Bruce Mao, que es un filósofo extraordinario, que desde años lo cito porque me parece algo totalmente fuera de par, que es un tipo que creció en el Polo Norte con un paisaje blanco totalmente árido, y es un tipo que todo lo tenía en su cabeza. Entonces empieza a recrear todo en su cabeza y a partir de ahí el mundo nace. Y lo mismo con Arturo Martí, que era un pintor extraordinario de un pueblito aquí del norte, y no había nada, dice, era un semidesierto, el pueblo estaba pobre, la arquitectura era pobre, y lo único que veía era la ropa del cura, que de repente en los días festivos tenía una ropa trabajada con hilos de oro, o con colores, o con motivos, y él empieza a pintar toda esta fantasía que nace de una imagen en su mente o en su memoria. Entonces, hay gente, no todos tenemos las mismas oportunidades para llegar lejos. Yo llego de una familia bien ubicada, pero tampoco no es una familia rica, no es una familia de gente que trabaja. Mis abuelos vivieron la guerra. En Suiza no había esta opulencia en un momento dado, entonces éramos normales. La familia normal suiza, como la mayor parte de mis amigos. Claro. Y todos nos hicimos porque mi generación tiene la oportunidad de ir otra vez a la universidad. Porque después de la guerra muy pocas personas habían podido ir a la universidad. Entonces esta oportunidad la agarramos y hicimos algo de esto porque sabíamos o nos dimos cuenta después de la suerte que habíamos tenido o de esta oportunidad. Pero tienes gente que tiene todas las oportunidades del mundo y no hace nada con ellas. Sí. Y tienes una persona, la persona que me dio mi primer trabajo, y siempre insisto en esto, era el hijo del albañil que me hacía las chimeneas en mis obras, para que me entiendas. Y yo me llevaba muy bien con el papá y iba en la misma escuela que el hijo. Claro. En este municipio. Y fue el primero que me dio mi primer edificio a construir.
y fue el primer millonario de todos, pero mucho antes que mis amigos o yo que hemos estudiado. Él había hecho fortuna porque se fijó esto en su mente, que su empresa iba a ser exitosa. Entonces tuvo una empresa exitosa y nos empezó a dar trabajo a nosotros, que era fantástico. Para que veas el poder de la mente. que el poder de la mente ya es fuerte. Interesante. Y ya, pues, ahora, A eso me refería, al poder. aquí en México la educación es muy básica. Tenemos que trabajar en esos próximos años. Tenemos que concentrarnos en hacer un esfuerzo en la educación general. La primera educación de la gente es la que va a determinar el futuro de México. Si seguimos con gente que no tiene esta formación, no va a tener las oportunidades. Entonces, puede tener una familia donde los valores son sólidos, puede empezar soñando, pero difícilmente va a lograr lo que quiere si no ha tenido De acuerdo. esta educación de base. De acuerdo. Entonces, no es solo la mente, es oportunidad de poder tener justamente este conocimiento que necesitas para ir adelante. Y eso lo necesitamos mucho en nuestro país, urgentemente, ¿verdad? Sí. Los domingos te gusta encerrarte en tu casa y escuchar música clásica a todo volumen. Es una pasión que tienes. ¿Lo haces para activar tu mente y tu proceso creativo? Es una costumbre que necesito que mi cerebro se ponga a reestudiar un poco cosas que conozco y a abrirme la mente sobre otros campos. O sea, es como la lectura. Es como una disciplina que usas para cambiar. Ahora, sí, me gusta estar tomando mi café en la terraza escuchando música clásica, pero también en la tarde pongo ya otra música. Y me divierto. Ajá. Y trato de no molestar a los vecinos, evidentemente. No, claro, yo sé, pero sí me han respetuoso. Contado que sí se oye música en tu casa. Sí. Entonces, me encanta la música clásica. Me parece que es de una riqueza enorme. Hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan en la música clásica, evidentemente. Es como todo lo que conoces, vas clasificando en qué cosas quieres centrarte para tener placer y cuáles quieres estudiar. Y entonces en tu proceso de diseño, ¿tú lo activas o lo detonas con música? A veces sí, a veces con un silencio absoluto. No tengo realmente para esto una metodología donde pongo música y me pongo a trabajar. No. Yo creo que trabajo la mayor parte del día y puedo escribir como puedo dibujar. Me gusta estar en un momento de más solo para poder hacer esto, más de reflexión para poder entender dónde me topo y dónde ya fluye. Sí, claro. Entonces es un momento más, más ágil para mí ya cuando estoy solo. Y eventualmente sin música no me molesta. O sea, si hay música, mi mente se aísla, a fin de cuentas, para poder producir lo que debo de producir. Sí, eso es bueno para que la gente también, los jóvenes, sepan que pueden activar su proceso de alguna forma, de las que comentas, ¿no? Y entonces, tu personalidad suiza se ve reflejada en tu obra, tu personalidad con ese orden y esa matemática. Eso fue lo que llamó la atención al despacho de Tadao Ando para que colaboraras con ellos en el proyecto del Centro Roberto Garzazada. Hay cosas diversas ahí. Nos invitaron al concurso y era un concurso de portafolio y lo encontraba muy seco. O sea, a fin de cuentas, ahí te va mi portafolio, eso es lo que hice, eso es lo que... Como que sentí que no le iba a interesar ver la obra de alguien más. Entonces, para entrarle al concurso, le escribí varias páginas sobre lo que había sido justamente para mí entender la arquitectura y entender su arquitectura
para poder tener mi propio desarrollo dentro de la profesión. Y esta carta ya es lo que realmente nos hizo ganar, y llegó con la carta en el desayuno y me dijo, a ver, explícame. Ajá. Ya quiero saber por qué escribiste esto. Entonces, ya le expliqué que para mí, cuando estudiaba y era muy joven, tenía 17 años, ver esto o ver la arquitectura que él producía en aquel entonces, que eran objetos mucho más chicos, y ver lo que estaba haciendo al mismo tiempo Mario Botta, que trabajaba mucho la geometría, el entendimiento del espacio, la luz, y todo le describí todo esto. Y se volteó, le dijo a la traductora algo y dice, usted está contratado. Increíble. Así se dio. Ya me imagino la emoción, pero también la forma de ser de Tadao Ando, pues, ha de ser una persona... ¿Se siente como una energía? Algo diferente. Yo sé que tú has hecho mucho trabajo y que has estado por todo el mundo, pero ¿tú crees que él en lo es un personal... respeto inmediato. Para empezar, mutuo, una persona, ahí sí fue mutuo. Imagínate una persona que tiene 60 años de trabajo, o 50, sí, en aquel entonces 55 años de trabajo acumulado, con esta calidad, con este reconocimiento. Es algo que es único, que vas a tener como una experiencia única. Entonces, el acercamiento es de respeto, de preguntas, porque le quieres preguntar 1000 cosas. Sí, claro. De las cuales, a ver, cómo inicias tu proyecto, pero no del nivel de metodología, o sea, sino siempre de qué parte agarras tú este trabajo. Y básicamente siempre es lo mismo, la respuesta es la misma. Sí. En un momento dado debes de saber lo que quieres hacer para un cierto sitio y una cierta persona. Y a partir de ahí ya se inicia el proyecto. Entonces, la discusión con él es una persona introvertida, es una persona discreta, es de su discreción y de su poco discurso nace justamente esos silencios muy interesantes con los cuales puedes percibir a la persona o la reflexión de la persona. En su proyecto. ¿La arquitectura sigue siendo malinchista en Monterrey? Pues es una arquitectura... No, hay de todo. Hay una parte muy frívola y una parte de moda. ¿Pero donde la gente sigue prefiriendo los arquitectos foráneos? No, bueno, dependiendo. Sí, últimamente ha regresado esta tendencia. Y en este aspecto yo no soy ya el arquitecto extranjero. Tú eres local. Así es. Eres mexicano. Perdí esta posición, sí, definitivamente. Y creo que hay un éxtasis por cosas que no existen cuando se presenta una persona de otro país, que no se entiende muy bien porque la capacidad del mexicano es muy seguido, muy superior a la capacidad de estos arquitectos extranjeros que dicen que son conocidos, pero cuando los buscas en internet son gente totalmente anódino, o con una obra de muy poca importancia a nivel arquitectónico. Pero solamente por ser de fuera les dan ese... Y tienen una metodología a lo mejor mucho más estructurada que le gusta a un cliente. Esto ya hay que admitirlo. Es más estricto, incluso lo va a pagar más y lo va a pagar a tiempo, cuando a un arquitecto mexicano ya lo deja esperar ya meses sin pagarlo o pagándolo poco. Sí. Entonces esta comparación sí sigue siendo malinchista ya completamente. Pues sí. ¿Qué papel juega el ego? ¿Qué papel juega el ego en tu obra? Pues yo te diría que no me gusta voltear a ver lo que hacemos nosotros. ¿Te admiras? No. Me gusta el desarrollo de mi carrera,
pero siento que me faltan muchas cosas. O sea, ya quiero cumplir mucho más cosas todavía. Me falta mucho para poder... Siento que no hay suficientes obras para poder hacer todo o decir todo lo que quiero decir. El ego es muy dañino para una persona. Si tú sientes que has logrado lo que querías, pues no vas a ir mucho más lejos. Pero el ego te ha llevado a ser... O sea, no es el cierto ego. Es la búsqueda de mucho trabajo, de una expresión, de poder construir para expresar todo lo que tú quieres decir. Pero lo quieres decir y lo quieres decir para los otros, porque la profesión de arquitecto es una profesión de trabajo para los otros. Entonces tú tienes que haber entendido las personas para las cuales trabajas, el entorno en el cual estás trabajando y toda esta parte de contextos y factores que influyen sobre la obra. Si tú tratas de hacer lo que tú quieres a través de tus clientes, no vas a lograr lo que tú buscas. Y eso es algo que constantemente se comete en la profesión. Es un error muy clásico de los arquitectos, de hacer su obra a través de un cliente. Es el ego sin malentendido. haber entendido, sí, así es, sin haber entendido lo que necesita una persona o lo que busca una persona. Qué interesante. Entonces no le estás creando su historia, estás creando la tuya. Y eso es una lástima, ¿no? Pues con toda tu experiencia, evidentemente tienes esas reflexiones, que eso hay que tomarlas todos en cuenta. ¿Quién es mejor arquitecto? ¿El Lenoir suizo o el Lenoir mexicano? Sin duda el suizo en la parte académica y el mexicano en la parte de la práctica. Bien contestado. Esta es muy buena pregunta porque va a darle a la gente una explicación. ¿Por qué has triunfado y muchos no? Por la disciplina, por cumplir lo que estoy diciendo, esto la gente lo aprecia mucho. El cumplimiento es no tanto... Tú tienes que cumplir lo que prometes. Entonces hay una parte de honestidad ahí, de lo que tú vas a hacer y lo que pretendes hacer con esto, tienes que cumplirlo. Y la parte también económica, definitivamente es cuando hablas con un cliente, debes de entender cuáles son sus necesidades justamente y si tú puedes interpretar esto correctamente, vas a tener un cliente satisfecho. 100% es imposible, pero hay que tratar de tener un máximo de clientes contentos y viviendo felizmente en lo que tú estás haciendo o ganando el dinero que están esperando ganar con tus obras. Porque existe esta parte de negocio y esta parte de ocupación o justamente esta dualidad entre el negocio de la arquitectura que tú construyes para hacer cosas interesantes, pero tu fin es ganar dinero, y la otra persona que va a vivir toda su vida en algo que tú estás creando, que va a condicionar su vida con lo que tú estás haciendo, donde el factor ahí de ganancia es más bien la felicidad en el objeto. Entonces, esta dualidad de la arquitectura comercial contra la arquitectura privada, o la arquitectura, perdón, de vida, es muy diferente. Y los objetivos son distintos, pero tú tienes que abordarlo con la misma perspectiva de que la persona con la cual trabajas debes de satisfacer lo que quiere y guiarlos a través del proceso. Completamente de acuerdo. Porque si están equivocados, también tienes que decírselo. Entonces, es una buena obra, es un buen cliente, a fin de cuentas. Si tú no tienes esta ecuación, no vas a lograr una buena arquitectura. ¿Tú crees que tú tienes una chispa de genio? No, trabajo mucho. Trabajas mucho. Trabajo mucho. O sea, desde joven es un poco lo que te decía también dibujaba, pero tenía amigos que dibujaban mucho mejor que yo.
Pero En la entonces, carrera, ¿al trabajo debes la genialidad de tus proyectos? ¿Al trabajo duro? yo creo que ¿O al te trabajo conectas duro, a algo? al trabajo duro. Y luego ya el conocimiento, o sea, lo que decíamos, la intuición, el que te guía el proceso, la disciplina que le imprimo a esto me obliga justamente a obtener resultados distintos y también para satisfacerme a mí, sino si tú hicieras lo mismo todos los días de tu vida, conociendo el resultado, perdería mucho del interés de trabajar. Claro. Entonces la exploración es una exploración personal y una exploración profesional que siempre debes de empujar. Entonces, pues esta parte es la parte que más me interesa, no tanto la meta o el resultado, sino la parte que precede todo esto, el proceso general. Me gusta más que el resultado. En tu trabajo se ve muy reflejado también tu proceso. ¿Qué significa para ti ese anhelo de perfección técnica en tu obra? Híjole, aquí es muy complejo. En México es complejo tener la perfección que tú quieres. Tendemos a tapar las imperfecciones. ¿Pero tú crees que la perfección viene desde el desarrollo de tus proyectos a los planos? Yo creo que estamos muy acostumbrados a evolucionar en la obra aquí, cuando en otros países donde también trabajo, no se mueve el proyecto durante el proceso de la obra, no se mueve. Aquí es una evolución constante, es un proyecto vivo hasta que esté construido. Entonces es muy complejo obtener esta perfección porque siempre hay una duda que hace que cuestione una parte del trabajo que hiciste. O el costo, o la tía, o ya a fin de cuentas son muchos factores. Entonces, para obtener la perfección normalmente deberías de congelar, o el diseño debería de ser tan científico en un momento dado que no hay un margen para un error. Sí. Y esto creo que en México es muy complejo porque no se congela el diseño, sigue vivo. Sigue vivo constantemente. Es una ventaja, porque si te equivocaste, tienes oportunidad de corregirlo. Claro. ¿Cómo catalogas tu arquitectura, Alex? ¿Cómo la clasificas? Es una arquitectura contemporánea, diría, muy sencillo, así como respuesta. Es una arquitectura que respeta los contextos en los cuales estamos evolucionando. Y los contextos, estoy hablando no solo del geográfico, sino el político, el económico, el social, el cultural, el histórico. No es lo mismo trabajar aquí en Querétaro, en el sur del país, al lado del mar, o en el norte, del otro lado en la frontera, en Estados Unidos. Tú no puedes producir lo mismo en todas esas partes. Y por eso mi obra es muy diversa y tú encuentras cosas muy diferentes. Si no se parecen un proyecto a otro. ¿Y por qué hiciste esto? Y dices, porque realmente es una respuesta lógica a los contextos y al pedido de los clientes, a fin de cuentas. Pero siempre tienes también ese toque avant-garde. ¿Te gusta experimentar la vanguardia de los materiales? No aceptaría una comisión donde no existe este factor de contemporaneidad, porque es como si tú vas a comprar un carro. Imagínate que vas a la agencia y hay un carro de 2023 y el carro de 2026 al mismo precio. ¿Cuál compras? El de 2026, ¿verdad? Claro. La arquitectura es lo mismo. La arquitectura es una constante evolución donde tú tienes que haber entendido las claves del trabajo anterior para poder progresar. Entonces, esto ya es una respuesta. Creo que para la gente necesitan también crear una parte de su historia a través de sus realizaciones. Y la casa es un discurso hermoso para explicar a tus hijos, a tu familia, el legado que tú vas a crear dentro de tus valores. Está lo que es creer en el factor contemporáneo de la arquitectura. Claro. ¿Y tú crees que tu arquitectura, o sea, te has puesto a pensar, ¿crees que tu arquitectura tiene importancia? Híjole,
Eso no lo puedo juzgar yo. Tiene importancia para los clientes, siempre. Te lo pondría así. Pero a mí no me gustaría decir, ahí vas a dejar un legado. Pues sí, evidentemente, porque todo lo que haces va a perdurar muchos años. Entonces, lo que haces es importante. Y sí tiene importancia, yo te lo puedo siempre decir. Es importante. Sí. ¿Por qué? Porque imagínate, una arquitectura aquí en México va a durar 50, 70 años, 100 años. Entonces, tienes una responsabilidad frente a la sociedad, frente a la ciudad, como para poder dejar algo que sabes que es un legado en un cierto punto cultural, histórico o un patrimonio, ¿no? Es cierto. ¿Hay espacio para el amor en la vida de un arquitecto? Siempre. Si no la pasas enamorado, ya te mueres. ¿Tú crees que el arquitecto no es tan egoísta con los sentimientos? Y que el arquitecto, porque yo veo, obviamente pues vivimos en este mundo siempre, ¿no? Y el mundo arquitectónico, y el arquitecto realmente tiene siempre espacio para amar a alguien. ¿No está amando más a sus proyectos? No, sí, definitivamente el amor hace parte de tu bienestar y de tu mente creativa. Y lo ves en la obra de muchas personas. Cuando hay una musa, hay una buena obra. Justo te iba a preguntar eso. ¿Hay musas en la arquitectura? Yo creo que sí, siempre. ¿Verdad? Yo siempre. Si no estás inspirado, en un momento dado, las musas pueden tener muchas formas, pero básicamente una mujer a tu lado te va a dar la estabilidad, el amor, la comodidad y todo lo que puede ofrecer un ser humano al lado de una mente ya también que debe de dar y debe de recibir para poder procrear. Claro. Y entonces, al fin, el amor es algo para mí sumamente importante y ya me gusta la idea de que te enamores en diferentes épocas de tu vida. Pero puede ser de un lugar, puede ser básicamente de una mujer ya, o de tu pareja ahorita en general. Claro. Y creo que es algo sumamente necesario para no perder justamente la noción de lo real. Porque si no, hemos visto esta imagen del arquitecto, del artista depresivo que crea. Creo que en un momento dado puede durar un lapso corto por lo general. Y alguien que tiene una estabilidad, no quiere decir que no cambie de pareja, sino que tiene una estabilidad dentro de tus sentimientos. De sentimientos, claro. Puede perdurar mucho más tiempo. Es cierto. Al arquitecto Alexander Lenoir no le gusta estar solo. ¿Por qué? Me encanta poder platicar, me gusta poder estar con una persona intercambiando ideas, me gusta compartir, más que otra cosa. Yo creo que si estás feliz solo, pierdes el gusto de poder compartirlo. Ya. Feliz Bueno, por ser feliz vista. solo es muy difícil. Sí. Una felicidad compartida, aunque ya tú vas a caminar y ves las montañas y ves un momento muy feliz, Sí. pero vas a llegar en el momento que quieres contarlo. Sí. Entonces, claro. Esto ya es ahí algo que creo que estar solo en la vida es un poco triste. Cuando tienes familia, tienes tus hijos, pero antes de tus hijos sí haces cosas solo. Y debes de hacer cosas solo para justamente tener el tiempo para pensar, el tiempo para leer, el tiempo para escuchar, para regenerarte, para tú poder ofrecer también a los otros una parte interesante de ti mismo. Porque si eres una persona vacía o una persona que no se recarga, eres parte de lo conocido. Esta dimensión donde la solitud o la parte donde vives
una parte solo de tu vida, recargas esas historias que tú puedes compartir en un momento futuro. ¿Eres creyente? Sí, no practicante. Como me dijo una vez un padre, me dice, eres creyente de conveniencia. De conveniencia. Pero yo sí agradezco lo que tengo, agradezco lo que soy, y lo agradezco no solo a Dios, lo agradezco a las personas a quien les debo esto. Entonces, ese te hace creyente a fuerza. Claro. Entonces, ¿tienes fe en el ser humano o la has perdido? No, sí, siempre soy un optimista y trato justamente de mantener este carácter de optimismo frente a todo lo que estamos viviendo ahora. Trato de buscar más bien una respuesta o de ver cómo podemos solucionar las cosas más que andar llorando por lo que estoy viendo, ¿va? Claro. ¿Crees en la inmortalidad del alma? No sabemos. Científicamente no es comprobado. Hay fenómenos que te dicen que sí. Yo creo que esta comunicación que todos existe. queremos creer que en un momento dado hay algo después de la muerte, cosa que no podemos comprobar. ¿Te pone nervioso el tema? ¿O no A mí tratas me de no encanta, pensar? te lo pondría de otra manera. Me encanta la vida. La estoy viviendo muy bien y estoy viendo Sí. que como que es, o sea, pasa muy rápido. Entonces tienes que vivirla bien. Y creo que no cambiaría muchas cosas de lo que he vivido. He vivido de una manera muy intensa, muy emocionante, y lo estoy tratando de mantener este ritmo mientras puedo. Entonces, una vida después de la muerte puede ser una... yo creo que hay cosas que tú sabes que dices de repente, ¿cómo puedo saber esto? Claro. Claro que ya puede haber experiencias previas. Yo no soy tampoco de los que he tenido ese tipo de cosas, pero pienso que en un momento dado nos ayuda a pensar que no somos inmortales. Entonces, claro que siempre quieres ver más y vivir más en un momento dado. O sea, para mí. Hay gente que dice hasta aquí y yo ya tranquilo, y que, como dices tú, el domingo, pues mi cerveza, nadie, rico, y la vivo muy bien. Sí, no, pero... Para mí ya el domingo es un día donde puedo hacer muchas cosas más. Claro. Donde puedo descubrir si podemos viajar hasta ahí a otro barrio o a Saltillo, ya lo haces. Y es una experiencia más en esta vida. Sí, sé que te gusta disfrutar mucho de la vida. ¿Tú crees que a través de la arquitectura podamos cambiar la realidad? O sea, me refiero, que la arquitectura estimula los sentidos y puede lograr que la gente se traslade a otra realidad a través de sus emociones. No importa lo que esté viviendo en contexto donde creció, sino que al entrar a una obra arquitectónica la gente se transporta. O sea, la arquitectura tiene ese poder. He visto gente llorar A mí me pasa. Viendo obras. A mí me ha pasado. Viendo obras arquitectónicas. Cosas que dices, hay la parte de la percepción y de la emoción que puede crear la arquitectura es muy viva. Por eso es importante que nuestras ciudades sean armoniosas, sean bellas, sean seguras, y por eso el orden muchas veces genera esto, porque el ser humano necesita paz, y esta paz la arquitectura la puede crear. Y de repente podemos crear una excepción que sea un tumulto. Pero la regla en general ya es una especie de cosa armoniosa o una belleza que necesitamos para vivir con este sentimiento de seguridad.
del cual estamos hablando. Entonces, hay ciudades bellas y hay ciudades con una historia que demuestra que la gente vive más feliz que en otros lugares. Sí, y me consta porque Entonces, pues la arquitectura sí crea emoción, sí Crea crea emociones. todo ese sentido de la vida que Esa tú es puedes tener. la magia. La parte natural dentro de una ciudad también, la parte verde de una ciudad es hermosa. La parte de sustentabilidad, justamente del equilibrio que ya tú encuentras entre naturaleza y parte construida. La parte del espacio público que permite el intercambio del ser humano es sumamente importante. Y ahorita lo estamos viendo todavía más porque nos aislamos con los teléfonos. Sí. Y me decía un amigo el otro día, es que no puedo caminar en Monterrey. Y le digo, sí se puede caminar. Me dice, es que si me distraigo con mi teléfono me voy a torcer el pie. Entonces, no uses tu teléfono mientras caminas y úsalo para pensar. Definitivo. Entonces, creo que además de una ciudad bella, una ciudad ordenada, es una ciudad en la cual tienes un placer de vivir. Hablamos mucho de contaminación últimamente y hay contaminación de todo tipo, visual, de ruido, de contaminación ambiental, la pérdida del espacio justamente verde de la ciudad, la pérdida del espacio público, cómo enfatizamos el tráfico con el carro en lugar de usar ya otros medios de transporte. Perdimos la proximidad porque estamos viviendo a distancias muy grandes. Hay una falta de subcentros, etcétera, etcétera. Sin embargo, justamente todo esto hace que sea muy interesante trabajar aquí, porque hay un espacio para mejorar enorme. Es real. ¿Alguna vez te despegas, Alex, del papel de arquitecto en tu vida diaria? ¿Dejas al arquitecto sentado por ahí? Sí, a veces necesitas, o sea, tú vives una vida de arquitecto y bueno, pasas frente a una obra, estás obligado a verlo. Claro. Pero entonces en ese sentido, esquías y ves la topografía, o sea, ya nadas y ves la ciudad ahí y siempre hay un sentimiento del arquitecto. Pero en tu forma de socializar con la gente que no está en el mundo de la arquitectura. Trato de evitar el tema de la arquitectura en conversaciones. Pero la mente está completamente... Mucha gente te pregunta porque quiere saber algo. O ¿qué viste en esta ciudad? ¿Qué tengo que ir a visitar? O sea, y ahí vas, el arquitecto regresó ya al segundo, ¿verdad? Exacto. Y tú ves el plato y tú ves cómo está construido el plato. Y ya, todos estamos siempre con esa mente. ¿Qué te conmueve, Alex? ¿Qué te hace llorar? Hay varias cosas. Realmente los sentimientos exacerbados que podamos tener con logros no personales de la familia, por ejemplo, eso es algo que te emociona, que te enorgullece, que dices, híjole, ahí estás muy contento de ver esta evolución. Pero puedo llorar por la pérdida de alguien. Yo creo que esto sí. Y me puedo emocionar por coraje por la sociedad. O sea, por cosas que dices es tan fácil y ya en un momento dado eres impotente y esta impotencia crea este sentimiento de frustración que puede ser muy violento en un momento dado. Claro. Pero fíjate... Entonces, eso ya son emociones que pueden nacer del amor, pueden nacer del orgullo no personal y pueden nacer de la ira.
mimetizado con ese arquitecto exitoso que eres y muy matemático y rígido, hay una persona, encuentro que hay una persona muy sentimental. Seguramente todo eso lo imprimes en tus proyectos. ¿En qué proyecto está el más auténtico Alexander Lenoir? El más puro. Pues últimamente hemos tenido varios proyectos donde hemos podido hacer cosas, pero para temas específicos. Porque si tú ves donde deberíamos de poder expresarnos es a través de las casas. Pero a través, por ejemplo, del orden, de las cosas que me gustan, pues puede ser el IFPP, que es el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial de San Pedro, que es un edificio que refleja lo que es esta institución de la policía. Al mismo tiempo tiene transparencia, pero tiene orden, tiene una disciplina, pero tiene una excepción, para entender que todo justamente no encaja como soldaditos. Entonces, pues puede ser que esto sea una obra interesante que hemos hecho. También hemos dejado todo lo que puede ser el volumen, la luz, el intercambio adentro del edificio, en los espacios donde la gente se cruza, se puede hablar. Hemos podido poner muchos de estos elementos en esto. Pero ahorita estamos haciendo la parte 2 del centro de contacto y, por ejemplo, el centro de contacto tiene una plaza que a mí me gusta muchísimo porque es un lugar público. Entonces, es un lugar público dentro de un espacio de trabajo. Me parece que es algo muy rico que permite justamente que la gente no pierda su humanidad o su tamaño o su relación con el entorno, justo por este intercambio que podemos crear aquí. Estas son cosas que a mí en lo personal me gustan y o sea, que me provocan una cierta emoción dentro de lo que estamos haciendo. Y esto representa lo que andamos buscando. Andamos buscando que el humano pueda vivir correctamente o muy bien o que mejore su calidad de vida, nuestra obra arquitectónica. Claro. Y lo consiguen. ¿Cuál es tu comida favorita? Híjole, la mexicana de lejos. ¿Sí? Pero comes mucho queso gruyère. Sí, como relativamente frecuentemente también cosas suizas. Me gustan los quesos, sí, evidentemente, no necesariamente el suizo. ¿Eso te hace sentirte cerca de Suiza? No, definitivamente no. O sea, es divertido porque ya estamos hablando de la globalidad y poder consumir un queso suizo en México es chistoso, pero si me dices que mañana ya está Caperucita, nada más ya claro. compró Gruyère, pues no lo voy a llorar. No, claro. ¿Qué haces para sentirte cerca de Suiza? Viajo de vez en cuando. Pero tienes comunicación constante. No tengo nostalgia. No creo que mi necesidad sea así ni diaria ni mensual, a fin de cuentas. Pero finalmente sigues con el vínculo. Sí, claro. Entonces nunca te has ido, digámoslo así. Cuando extraño algo, hablo con mis amigos. O sea, a fin de cuentas, más bien lo que pudiera llegar a extrañar o que extraño de vez en cuando son mis primos, mis amigos. Y para esto ya está ahora todos los medios que tenemos, ¿no? Sí. Además, viajar. Claro, y lo haces constantemente porque yo sé que te gusta mucho viajar. ¿La elegancia al vestir es un respeto a la profesión? A los clientes también, a ti mismo, a tu pareja. Creo que es muy satisfactorio cuando voltea a verte ya tu mujer y que te dice, qué guapo. Exacto. Es extraordinario y te vas con una sonrisa, te vas muy contento. Yo creo que
Eso es lo que quieres provocar. Y yo creo que no es la parte más importante del arquitecto, porque hemos visto que ahora los arquitectos se tienen que vestir como payasos para que los veamos de manera diferente. Sí, eso yo tampoco estoy de Creo acuerdo. que no me imagino Foster con faldas, No. ni los grandes arquitectos, ni Tadao Ando con pantalones tipo globo. No es necesario. No es necesario. El modo de expresión no es este. La elegancia sí es justamente parte de lo que tú vas a recibir cuando pides la arquitectura de una persona. Entonces hay que tener un cierto cuidado cuando ves cómo se viste la persona. Estoy de acuerdo completamente. ¿Cómo crees que deba de ser la vivienda ideal para la nueva generación? De esto platiqué hace muy poco ahí en una conferencia porque la gente me decía, sí, pero ahora viven en 30 metros cuadrados. Le dije, sí, fíjate bien, yo viví en 25 metros cuadrados muy felizmente durante 4 años de mi vida, pero rentaba. Y ahí el fenómeno es muy diferente. La gente quiere ser dueño de todo lo que toca. Soy dueño, soy dueño, soy dueño, soy dueño. Tú puedes rentar. Tú puedes rentar y el día que ya no te conviene, dejas de rentar y cambias a algo que te conviene. Cambio tu estatus, quieres cambiar de lugar, lo cambias. Con tu dinero ponte a trabajar. Exacto. Y haz otras cosas. El hecho de estar anclado a un punto porque ya es tuyo o ya no le puedes vender a lo que tú quieres o porque a partir de una cierta edad cambia, pero de joven, como lo dijiste, para los jóvenes, Sí. Yo diría rentas y mañana si tienes un trabajo en Singapur, quítate, no lo rentas ya, déjalo y te vas. Y tienes esta libertad justamente frente al espacio en el cual estás viviendo diariamente. Nada más que te guste. Y en cuanto al tamaño, lo que vivía yo hace 50 años o 45 años era algo normal. O sea, la gente nunca se ha quejado de esto. Y de pareja, y tenías esto, y ya lo vivías muy bien, muy felizmente. Y luego ya quieres algo más grande, pues ya ganas más, te puedes cambiar. Y el día siguiente tienes hijos, necesitas otra cosa. Entonces vas evolucionando y la arquitectura está hecha para esto. Si todo lo que tocamos lo compramos, estamos atados. Entonces, cuando te dicen, no, pues ahorita estas cositas de 45 metros cuadrados no sirven, claro que sí sirven para ciertas cosas. Claro. Además, imagínate, ahorita cada vez hay más solteros, hay más divorciados, que hace 40 años ni la mitad de la gente ya estaba divorciada, ahora más de la mitad de la gente está divorciada. Tú no puedes vivir en 700 metros divorciado, es ridículo. Tiene como un cliente me dijo cuando una vez terminamos su casa, hicimos un programa, tenía un programa enorme, él y su esposa. Me dice, Arqui, está fantástico todo esto, me emociona, está genial, pero ahí está el Nobody's Room, el Exacto. Nowhere Room y el I don't know room. Sí. Le dije, es tu programa, es todo lo que tú querías. Me dice, sí, y me lo dijiste. Le dije, te dije que está grande la casa. Y ya con los años hemos visto que el deseo no corresponde a la necesidad. Y creo que en futuro cada vez nos vamos a acercar más a la necesidad porque ya no hay espacio para el deseo. Entonces, ¿por qué? Porque la sustentabilidad ya va a depender de justamente la capacidad de compactarnos, de pedir menos de lo que estamos pidiendo ahora, de consumir menos de lo que estamos consumiendo. Y esto va a ser una calidad. No es fácil, no, pero sí es algo que estamos obligados en considerar ahorita. 100%. Alex, ha sido un privilegio
poder platicar contigo y que nos platiques a todos tu vida llena de muchos bemoles muy interesantes. Gracias por estar aquí y dedicarnos este tiempo. Siempre eres bienvenido a donde yo esté. Y por último, no sé si quisieras dar algunas palabras a los jóvenes que están buscando estudiar arquitectura o ya estudiando, algún consejo breve que les quieras dar. Pues sí, es relativamente fácil. Ahorita estamos enfrentando un cambio otra vez drástico, pero mucha gente dice, ya no va a haber arquitectos, la AI nos va a reemplazar. Lo mismo se dijo cuando empezamos con la computadora. Claro. Lo mismo se dijo al momento de tener programas inteligentes. Lo mismo ahorita con la AI. El arquitecto va cambiando y su capacidad de evolución es la que determina la necesidad de la sociedad por esta profesión. Sí. Entonces, para los jóvenes, yo les diría, éntrenle, pero muy fuerte a esto. Es su ventaja competitiva contra mí, porque además lo estoy estudiando. También. Pero claro. voy tarde. Comparado a ellos, yo no nací con esto, pero sí nací con herramientas, claro. Y es algo que te voy a anticipar de la conferencia para ellos también, que es en la UNDEM. Ya voy a dar una conferencia. Y nosotros nacimos como programadores de computadora, sí. Porque en la primera etapa tenías que programar para obtener un resultado. Luego ya se hizo muy fácil, ya pudimos dibujar y ahora estamos programando para utilizar la AI. Entonces ahí sí les tengo una ventaja enorme. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque conozco este camino para llegar a lo que queremos. Entonces, que compitan y que se pongan a trabajar al mismo ritmo que trabajamos nosotros. Y eso es algo muy complejo y es algo que pide disciplina, sacrificio, evidentemente, porque platicaste de lo de los arquitectos, que somos arquitectos, sí, somos arquitectos y sacrificamos muchas cosas, entre comillas, pero para ejercer nuestra pasión. Entonces claro. No es un sacrificio, es un intercambio de tu tiempo para satisfacerte. Sí, definitivamente. Entonces, esa es la profesión. Y alguien que no le gusta esto, definitivamente no va a ser arquitecto. Alex, muchas gracias.